nombre es Guillermo Pérez Gres y hoy vamos a hablar del tejido epitelial. Tenemos 4 tejidos básicos. Son el tejido epitelial conectivo, el tejido muscular y el tejido muscular nervioso. Son los 4 tejidos básicos por los cuales están compuestos todos los órganos de las diferentes partes del cuerpo. El que vamos a revisar hoy es el tejido epitelial y vale la pena revisar el tejido epitelial porque si conocemos el tejido epitelial podemos deducir muchas de las funciones del órgano en el que se encuentra ese tejido, y aparte nos ayuda porque la nomenclatura de las neoplasias es en gran parte histología. Entre esta parte nos conviene saber que los tejidos básicos, el tejido epitelial, lo podemos dividir en 2 grandes grupos: el tejido epitelial de revestimiento y el tejido epitelial glandular. También puede ser de revestimiento y tener una función glandular, es decir, tener un papel de revestimiento y un glandular sobre muchas de las superficies del cuerpo humano. Tenemos lo siguiente, que son los tejidos básicos. Las células epiteliales, como es un tejido, el tejido está compuesto por células del tejido epitelial celular. Le vamos a estudiar varias cosas. Una de las cosas que vamos a estudiar es la forma de las células epiteliales, el número de capas, cómo están agrupadas y la polaridad que tienen estas células, como vamos a ver cada uno de los puntos a continuación. En cuanto a la forma, existen 3 formas básicas: la cúbica y la cilíndrica. La plana, como vemos aquí en el esquema, son células en las que en la periferia de la célula son delgadas y donde está el núcleo son un poquito más altas. Como habíamos dicho, lo definimos como células más altas que anchas, como se ve aquí en el esquema. Vemos entonces, observamos aquí una gráfica donde encontramos solamente una cama y se le conoce como tejido simple. Puede estar dispuesta en más de una capa y le decimos estratificado, o puede estar dispuesta en una capa pero aparentar ser más de una y le decimos pseudo estratificado. Ahora, en una imagen donde el epitelio simple, en donde solamente hay una sola capa de células epiteliales, decimos que estamos hablando de un epitelio estratificado. Estamos diciendo que son múltiples capas y entonces aquí hay una que otra. Entonces quedamos de esta forma: número de capas, una es simple, más de una es estratificado, y una, pero que aparecen más de una, estaríamos llamando pseudo estratificado. En la gráfica podemos observar en este caso un tejido simple, ¿sí?, donde solamente observamos una sola capa. Y hablábamos de un estratificado donde encontramos más de una y se encuentra una sobre otra, ¿sí? Y aquí tenemos el pseudoestratificado, donde aquí hay una sobre otra, pero están como sobrepuestas y aparentemente son varias capas, pero únicamente es una capa. En cuanto al número de capas, esas son las que existen. Ahora, existe combinación en cuanto al número de capas y la forma de la célula. Aquí tenemos 3 epitelios que son simples, es decir, que tienen una sola capa de células. Pero esta de acá arriba
Pero esta de acá arriba es un epitelio simple plano. Esta de aquí. ¿Sí? Esta aquí es un epitelio simple cúbico y esta aquí es un epitelio simple cilíndrico. Estamos hablando de esta y respectivamente esta. Encontramos una forma cilíndrica, pero alta. De tal manera que existen las combinaciones en cuanto al número de capas y la forma de las células epiteliales estratificado cilíndrico, como la observamos en la gráfica. Tenemos tres epitelios que son simples, es decir, que tienen una sola capa de células, pero este es un epitelio simple, plano. Es un epitelio simple cúbico, como lo vimos en la anterior gráfica, y un epitelio cilíndrico. De tal manera que existen las combinaciones en cuanto al número de capas y a la forma de las células. Ahora, ¿por qué los epitelios son simples o por qué son estratificados? ¿Cuál es la función de un epitelio simple y cuál es la función de un epitelio estratificado? La mayoría de las superficies están revestidas por epitelio dependiendo de la función que lleva a cabo. Puede ser un epitelio o que éste haga el número de capas y la forma no, y la forma la podemos correlacionar dependiendo de la ubicación. Cuando es un epitelio simple, como se ve aquí en esta fotografía, los alvéolos nos permiten que se dé el intercambio de los gases, tanto de oxígeno como de CO2. Entonces, por eso es una sola capa. Y en una sola capa y es delgada, esto facilita el intercambio de los gases. En esta otra, del lado derecho, tenemos un epitelio con múltiples capas. Es así, tenemos un epitelio estratificado. Los epitelios estratificados se encuentran en la superficie del cuerpo, que están expuestas al medio ambiente, a la fricción y a los microorganismos, y sirven para protegernos del mismo medio ambiente y todo lo que se encuentra en el mismo. Vamos a encontrar en la piel estos tejidos, en la cavidad oral, en la vagina, en la parte externa del cervix uterino, en el esófago y la faringe, en los lugares en donde hay contacto con el medio ambiente o donde existe fricción entre los estratificados, entre estos epitelios y el medio ambiente. Entre ellos está el estratificado, que sirve para protegernos, y los epitelios simples sirven para permitir el intercambio de sustancias. Ahora, ¿por qué la diferencia entre los epitelios? Porque pueden ser planos o porque son cilíndricos o cúbicos. Cuando los epitelios son planos, es el mismo motivo. Son planos y delgados para permitir el intercambio de sustancias. ¿Y por qué son cilíndricos o cúbicos? Generalmente son cilíndricos o cúbicos con un citoplasma más amplio porque son epitelios glandulares que producen alguna hormona o producen moco que produce ácido, etc. Entonces, el citoplasma, para tener todos los organelos que van a producir alguna de las sustancias que se necesitan en esa parte del cuerpo, hay epitelios que son simples. Estas dos gráficas que observamos en la pantalla, uno plano y el otro cúbico, los dos permiten el intercambio de sustancias, pero cuando el citoplasma es más amplio, produce algo de glandular. Ahora, las glándulas las podemos dividir en dos grandes grupos, las glándulas endocrinas y glándulas exógenas. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos un epitelio glandular y sabemos que es glandular porque tiene un citoplasma amplio y hay unas glándulas que vierten una secreción hacia el exterior, es decir, hacia acá. Aquí está la glándula y estaría en la parte externa, hacia acá. Y hay otras glándulas que vierten su secreción hacia los vasos sanguíneos, hacia esta parte, ¿sí? El exterior se llaman glándulas exócrinas y las que vierten sus secreciones los vasos sanguíneos hacia la sangre son glándulas endócrinas.
Son los dos grandes grupos. Continuamos, son los dos grandes grupos de diferentes tipos de glándulas, de forma que los epitelios uno puede suponer que si se trata de una glándula endocrina o una glándula exocrina, siempre hay excepciones. Cuando vemos un epitelio cúbico, como en esta imagen, en este esquema casi siempre se va a tratar de una glándula endocrina, que vierte su secreción hacia los vasos sanguíneos, y cuando vemos unas células epiteliales cilíndricas, casi siempre hay excepciones más para tratarse de una glándula exócrina y aparte otra. Las partículas que tienen las glándulas exócrinas, aparte de ser cilíndricas, es porque su citoplasma está hacia este lado de la célula, porque aquí estamos viendo el citoplasma y está hacia el lado de la célula. Está hacia este lado de la célula porque aquí están los organelos, como el aparato de Golgi, que van a hacer que después de la secreción, estamos hablando de esta parte de aquí, ¿sí? Aquí encontramos el aparato de Golgi. La secreción se dé hacia acá, es cuando vemos un epitelio cilíndrico con el núcleo acá abajo. Pensamos que es el epitelio de una glándula exócrina y aquí vemos una microfotografía del tubo digestivo, en donde observamos las células epiteliales que producen sobre todo moco, estarían produciendo moco en esta parte de aquí, y vierten su presión hacia acá, hacia la luz intestinal, hacia esta parte. Esto es un ejemplo de unas glándulas exócrinas, y en esta otra fotografía vemos un ejemplo de una glándula endocrina que es la tiroides, compuesto por células cúbicas. Ahora, otra de las cuales es importante es la polaridad. ¿Qué quiere decir eso? Las células epiteliales es la polaridad. Las células epiteliales tienen paredes que están en contacto con diferentes cosas. Una de las paredes es el que hace contacto de una célula epitelial con otras, y la otra pared diferente es la que hace contacto en la pared apical con la luz, y la otra diferente es la que hace contacto con algo que se llama membrana basal. Ahorita la vamos a ver. Cada pared, cada lado de la célula es diferente. No se expresan las mismas proteínas, o no se encuentran las mismas proteínas aquí que acá o acá, son diferentes. Es decir, esta es la parte apical, esta es la base, ¿sí? Y no vamos a encontrar los mismos, la misma, los mismos componentes en esta parte que es la apical o en la base, ¿sí? Siempre van a ser diferentes. ¿Cómo vamos a ver un poquito la membrana basal? Está, como decíamos, en la parte de abajo, en esta parte, aquí. Pues a eso nos referimos. Ese lado basal que lo estoy señalando, la parte basal está separada de las células epiteliales, están separados del tejido conectivo que se encuentra por en medio de la membrana basal. En el tejido conectivo están los vasos sanguíneos y los tejidos epiteliales. No tienen vasos sanguíneos, entonces se nutren a través de la membrana basal. De los vasos sanguíneos que están en el tejido conectivo, que está por debajo de ellos, a este tejido conectivo generalmente le vamos a decir estroma, que es lo que le da como sostén a los órganos y a los epitelios. Generalmente hacen la función del órgano, le vamos a decir parénquima, aunque hay estromas que son muy funcionales y son estromas como parenquimatosos, que no es lo común, pero que existen. Lo común es que el estroma sea el tejido epitelial que sostiene, el epitelio sea la parte funcional. Cuando vemos una célula epitelial como esta, pero en el estroma, eso nos preocupa porque no es normal. Eso quiere decir que si una célula que está aquí se vino para acá,
como en esta gráfica, encontraríamos que una de estas células que se encuentra aquí estaría viajando a la parte de aquí abajo. Y eso se da en el caso del cáncer. Cuando el cáncer rompe la membrana basal y se va al tejido conectivo, eso se llama invasión, y en el caso del cáncer, la invasión nos puede traer un mal pronóstico. A que estuviera de este lado de la membrana basal se llama cáncer in situ, es decir, si esta célula invadiera hacia el lado derecho, aquí estaremos hablando de un cáncer in situ. Ahora, las caras laterales de las células epiteliales también son especiales, y son especiales porque van a tener unidas a las células y tienen unas zonas que mantienen unida una célula con otra, y esas son las uniones celulares, que estamos hablando de la pared lateral, esta parte. Entonces hablábamos de las caras laterales, que son estas, 1, 2 y 3. Existen 3 grandes grupos de uniones celulares, a las que uniones ocluyentes, que son las más fuertes, que mantienen unidas a las células epiteliales en la cara lateral, pero hacia la parte superior, o sea, estaría más o menos aquí en esta área de las células epiteliales, que fue en la imagen anterior, en la cara lateral, pero hacia la parte superior, o sea, estaría más o menos aquí en esta área, así como lo estamos observando. Son fuertes, no permiten la difusión de líquidos, funcionan como barreras, y también se le llama uniones estrechas, y como les decía, se encuentran en la cara lateral. En la parte apical, sobre todo, otro tipo de uniones, otro grupo, las uniones adherentes, que proporcionan estabilidad mecánica. Los epitelios nos permiten que las células se reconozcan unas con otras y les dan estabilidad mecánica. Como ya estaba ahí, y también en la cara basal, y por último, existen las uniones comunicantes con los nexos, que permiten la comunicación entre célula y célula. Esto permite que se coordinen las células y mantengan una homeostasis celular. Ahora, la cara apical de las células epiteliales, es decir, la que está hacia arriba, también puede tener características especiales. La posología nos decía que cada cara tiene alguna característica diferente de la otra. Las características especiales que tienen los epitelios, como la piel, la epidermis, es que tienen una capa de queratina, que aquí en el esquema, eso que está ahí nos sirve para darle mayor fuerza y resistencia, por lo que la piel es lo que está en mayor contacto con el medio ambiente. Después de una capa de queratina, para volverla más fuerte, aquí observamos propiamente nuestro tejido estratificado y la capa de queratina en la que estábamos hablando. El estrato corto, que sirve pues para protegernos, para aislarnos y para hacerla permeable. En esta otra microfotografía de un epitelio pseudoestratificado, aquí aparentemente hay una capa y otra, pero bueno, el pseudoestratificado le hace una sola capa y todas las células están en contacto con la membrana basal, que estaría aquí. Encontramos este tipo de epitelio en las vías respiratorias y sirven, aparte de estas células, también contienen citoplasma amplio, producen moco que está sobre la superficie. Entonces, en este moco pueden quedar atrapadas partículas con microorganismos que después van a ser barridas por los cilios para que no vayan
o ingresen más profundo de las vías aéreas. Eso en todas las características especiales que puede tener la cara apical de las células epiteliales. La cara apical de las células epiteliales también puede cambiar de pronto, como en el caso de la inflamación, y tenemos unas células endoteliales que empiezan a expresar una proteína sobre su cara para que los leucocitos se adhieran a ella y pueda salir a matar algún microorganismo. La cara apical puede ser cambiante, expresar una molécula de adhesión para los leucocitos. Ahora les decía, una de las ventajas de conocer los tejidos básicos es que se pueden correlacionar con la nomenclatura de las neoplasias cuando estamos hablando de que una neoplasia viene de un epitelio de revestimiento. Si estas neoplasias benignas les decimos epitelioma, estaríamos hablando entonces que si esta epitelioma, esta neoplasia es maligna, se va a llamar carcinoma, como lo vemos aquí. Es decir, el epitelio de revestimiento, si es benigno, se llamaría epitelioma, si es maligno, se llamaría carcinoma. En el caso del epitelio glandular, si encontramos un adenoma, es benigno, y si encontramos una adenocarcinoma, sería maligna. A fin de cuentas, todas las neoplasias malignas, siendo carcinomas, nos implican que desde su origen, ya puede ser glandular, va a presentar diferentes características. Las células epiteliales, en este caso, pueden ser desde el sitio del esqueleto o del citoesqueleto, están formadas por las citoqueratinas, y las citoqueratinas las podemos usar de manera práctica con inmunohistoquímica. Cuando tenemos una neoplasia maligna muy poco diferenciada y no sabemos qué es el tejido epitelial, la puedo marcar con inmunohistoquímica de citoqueratinas, y si se marca positivo como en la fotografía, pues decimos que es un carcinoma, porque las citoqueratinas son propias de las células epiteliales. Y esa es nuestra última diapositiva. Gracias.